¿Cómo determinar el encaje computable y el encaje requerido de acuerdo al reglamento vigente en Guatemala? En primer lugar, recordemos, el encaje requerido se refiere a aquel porcentaje que se debe de calcular sobre la sumatoria de las obligaciones depositarias y otros pasivos establecidos, entre estos los bonos que tengan la característica de recompra inmediata, es decir, todas aquellas obligaciones cuyo acreedor, cuyo cuentaviente puede presentarse y requerir su pago. Ese encaje requiere, esa sumatoria las multiplicamos por el 14,6%. Debe de cumplirse con el encaje computable. Y el encaje computable está constituido por el efectivo, lo que tenemos depositado en las cajas y aquellos depósitos de inmediata exigibilidad en el Banco Central. Dentro de los activos, dentro de las disponibilidades, tenemos también una cuenta muy particular, cheques a compensar. Estos cheques a compensar de otros bancos pueden ser recibidos para acreditar cuentas encajables. Mucho ojo, este valor de los cheques a compensar para acreditar cuentas encajables lo vamos a considerar en la determinación del encaje requerido, restándolo al monto de los depósitos monetarios, ya que en un momento dado estos fueron y sumaron a esos depósitos monetarios, por lo que los vamos a restar, derivado que aún no han sido liquidados en la Cámara de Compensación. Por aparte, también podemos tener cheques a compensar recibidos por otros conceptos. Dentro de ellos, por ejemplo, por pagos de préstamos. Esto es como un efectivo. Estos cheques a compensar recibidos para otros conceptos los vamos a sumar al monto de caja. También hay que considerar que a ese monto de caja le vamos a restar el valor de las cuentas por pagar recibidos por administración de fideicomisos. Importante, el reglamento de encaje establece que el encaje requerido, el 25% del encaje requerido, ese valor lo debemos de comparar con lo que totalice caja, ya que si el monto para determinación o para cálculos del encaje computable de lo que sume caja, más los cheques a compensar recibidos para otros conceptos, menos el monto de las cuentas por pagar de fideicomisos, si ese monto supera el 25% del encaje requerido, para efectos del encaje computable vamos a tomar únicamente un valor hasta ese 25% del encaje requerido. Ahora, si el valor de caja es menor, pues vamos a considerar ese valor real. Veamos el ejercicio. Vamos a tomar en cuenta el balance que ustedes pueden ver en pantalla. Primero vamos a determinar el encaje requerido. Para el efecto nos vamos a ubicar del lado derecho donde dice obligaciones depositarias y vamos a tomar en cuenta todo lo que tenga que ver con las obligaciones depositarias. Depósitos monetarios, de ahorro, a plazo, a la orden, restricciones, y a ese valor le voy a sumar las obligaciones financieras, los bonos, que para efecto de este ejercicio vamos a considerar que la totalidad cumple con la condición de garantía de recompra. Y, ojo, no olvidar restarle a los depósitos monetarios los cheques a compensar. Como aquí no me establecen el balance, cuánto corresponde para cuentas encajables y cuánto por otros conceptos, pues vamos a tomar en cuenta las siguientes premisas, que el 60% de lo que podemos observar en cheques a compensar, de ese valor de 131,661,549,34, el 60% son cheques para acreditar cuentas encajables y la diferencia, el 40% por otros conceptos. Además, que de las cuentas por pagar que aparecen en el balance, como podemos ver acá, en cuentas por pagar aparece un valor de 182,974,962,60. 50,000 quetzales corresponden a cuentas por pagar derivado de la administración de fideicomisos. Pues comencemos con nuestra solución.
Vamos a desplazar hacia abajo el balance para que podamos observar aquí el desarrollo de la solución. En primer lugar, tomemos los depósitos monetarios, esos 3,460,568,584,03. A ese monto le vamos a restar el 60% de los cheques a compensar, que para efectos de este ejercicio son los recibidos para acreditar cuentas encajables. Entonces ya tendríamos que los depósitos monetarios restantes de los cheques a compensar nos suman 3,381 millones. Luego tenemos y vamos a sumar todas las otras clases de depósitos que aparecen en el balance de ahorro, a plazo, a la orden y para restricciones. Los trasladamos a nuestra hojita de Excel y ya tenemos una sumatoria de todas las otras formas de depósitos. A eso, como lo indicamos, vamos a considerar que de las obligaciones financieras, vamos a considerar los 400,000 que todos cumplen con la condición de bonos con garantía de recompra. Esos 400,000 vamos a considerar que todos cumplen con la condición. Entonces ya tendríamos que el valor de las obligaciones financieras más los otros tipos de pasivos establecidos en la normativa suma 8,322,143,659,58 para establecer el valor del encaje requerido. A esa sumatoria lo multiplicamos por el 14,6% y ya tenemos que el valor del encaje requerido, de acuerdo a las obligaciones depositarias, de acuerdo a las obligaciones financieras, los bonos con garantía de recompra y restando de los cheques a compensar recibidos para cuentas encajables, multiplicado por el 14,6% me da 1,215,032,974,30. Eso es el encaje requerido. Un valor para referencia, para cuando esté calculando mi encaje computable, es multiplicar y determinar el 25% del encaje requerido, que me da 303,758,243,57. Este 25% me va a servir de referencia, porque al calcular lo que tengo en caja, si supera el monto de los 303 millones, consideramos para efectos del cálculo del encaje computable esos 303 millones. Ahora, si la sumatoria de caja es menor, pues consideramos ese valor menor. Veamos, caja dice que tiene, de acuerdo al balance, 519,842,939,16. A eso le vamos a sumar el 40% de los cheques a compensar. De acuerdo al enunciado, ese 40% de los 131 millones, 52 millones representan los cheques a compensar recibidos para otros conceptos. Y a este valor le voy a restar los 50,000 quetzales que estamos considerando que son cuentas por pagar derivados de la administración de fideicomisos. Ok, ahora sumemos estos valores para ver cuánto me totaliza caja. Y caja me totaliza 572 millones. Ahora lo comparo contra el 25% del encaje requerido y como en este caso lo que tengo en caja excede al 25% del encaje requerido, para efectos del cálculo del encaje computable, tomamos ese 25%, los 303,758,243,57. Para totalizar el encaje computable, únicamente le vamos a sumar entonces lo que me aparece en el balance de los depósitos que tengo constituidos en el Banco Central. Y esos depósitos que tengo constituidos en el Banco Central me suman 827,018,778,97. Entonces ahora yo ya puedo computar, puedo totalizar mi encaje computable. ¿Y qué me da? 1,130,777,022,54, que es la sumatoria
de lo que tengo en caja más los depósitos que mantenemos en Banco Central. Recordando que no tomamos el monto de caja porque excedía el 25% del encaje requerido. Entonces tomamos el 25% del encaje requerido como valor de caja. Ahora ya podemos establecer la posición diaria de encaje. ¿Cuánto tengo de encaje requerido? 1.215 millones. ¿Cuánto tengo de encaje computable? 1.103 millones. ¿Qué es mayor? ¿El encaje requerido o el encaje computable? Entonces, mi posición diaria de encaje la vamos a establecer al comparar esos dos valores, el encaje requerido y el encaje computable. Que en este caso, como podemos apreciar, el encaje requerido es mayor que el encaje computable. Entonces, es, nuestra posición diaria es, estamos desencajados, ya que el encaje requerido supera el encaje computable en 84.255.951.75 o podemos decir también que el encaje computable es menor que el encaje requerido. Estamos en una posición de desencaje.